a partir de ahí surjan nuevos sospechosos o involucrados en esta tremenda causa judicial federal que está o tiene personas trabajando del lado chileno y del lado argentino. Nos contaba el fiscal ayer que en Chile tiene sistema acusatorio, por lo cual todo es oficial y público desde el inicio, mientras que acá los detalles de esta historia los conoceremos recién en etapa de juicio. Cuando pase la indagatoria, el juez decidirá de todos los imputados quiénes son sobreseídos, quiénes son procesados con prisión preventiva y quiénes son procesados sin prisión preventiva, pero que deberán afrontar el juicio de todas maneras. Para esta situación hay que ver por qué se los imputa, ¿no? Claro. En definitiva, porque son delitos varios. ¿Sí? Son delitos varios y no todos tienen la misma... no todos son encarcelables. De hecho, si vos lavás guita en Argentina, creo que 3 años es el máximo de condena. Exacto, por eso también ya de entrada el procesamiento depende de quién, será con o sin prisión preventiva, pero seguramente la mayoría de ellos terminará llegando a juicio y por lo menos esperamos que haya un castigo ejemplar. Bueno, bastante insólito lo que pasó con este muchacho en Río Gallegos, que entró a robar una vivienda, pero antes de irse se le cayó la billetera al muchacho. De estas ya hemos escuchado varias, los ladronzuelos van con la billetera en el bolsillo a robar. En este caso un joven de 26 años que robó a plena luz del día en una vivienda de nuestra ciudad, calles 46 y 61 del barrio Chimenaique. Lejitos, debe ser del barrio el muchacho, porque nadie va hasta allá para robar. Una vecina llegó a su vivienda, vecina de 66 años, y encontró daños en la puerta, ingresó, se dio cuenta que le habían robado artefactos eléctricos, anillos varios, alhajas que tenía ella de oro y plata. Creo que hasta información tenía este muchacho, porque entró a la casa de la señora que tenía, parece, bastantes cositas interesantes para un ladrón, digo, ¿no? Un bolso completo con ropa y una importante suma de dinero en efectivo que tenía la señora como ahorro ahí como debajo del colchón. Así que se hizo un buen botín el muchacho, pero la hizo toda bien el muchacho delictivamente hablando, hasta que se le cayó la billetera y no se dio cuenta dentro de la calle, dentro de la casa, con lo cual estaba su documentación ahí y el tipo terminó a las pocas horas detenido, después de un allanamiento que se efectuó 3 horas después en Gregorio T. Rodríguez al 800. Ahí entrar, se encuentra tal, sí, soy yo. Bueno, venga que queda detenido, se olvidó la billetera. Se olvidó la billetera en la casa de la señora. Sí, pero justo andaba 26 años. Bajo de gas. 26 años, así que lo encontraron en su propia casa y ahora está el muchacho afrontando este proceso legal porque al ser un hurto, seguramente no sé cuánto tiempo habrá quedado detenido y ahora afrontará un proceso, pero probablemente en libertad. Tenía menos luces el ladrón que el barrio donde vive. Que el barrio Chimenaique. Claro. La última cortita, ayer el gobierno comentó o argumentó por qué ellos no pagan el bono, ¿no? De Santa Cruz está entre las, creo que 13 ahora provincias que no van a pagar. Hasta ayer eran 11. Sí, después eran 12 eran hasta ayer y parece que se sumó una más. Indicaron que básicamente el bono ellos ya lo pagaron, que fue la primera en pagar un bono. De hecho, hay uno de los diarios oficialistas acá en Santa Cruz que puso título 1, Santa Cruz ya pagó el bono. Como diciendo, no nos jodan más, que ya en algún momento ya pagamos lo que había que pagar. Y de hecho fue lo que dijo el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, quien aclaró que la provincia no se va a sumar a pagar el bono que anunció el Gobierno Nacional porque en julio ya lo pagaron. Igual ellos pagaron un bono en julio por la inflación hasta el momento, etcétera, etcétera, y la devaluación del 22% vino después. O sea, este anuncio de Massa del otro día responde a esa devaluación post-paso. Bueno, lo que dice el gobierno es que Santa Cruz textualmente fue la primera provincia en otorgar un bono y que de esa manera ellos ya cumplieron. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre.
nacionales en Arriba el Día. Yo no sé si a alguien le interesará algo, pero el escrutinio de las pasadas elecciones se conoció los resultados finales de la presidencial y se achicó la diferencia entre los tres candidatos. Ah, sí. Se conocieron los datos únicos del conteo válido para determinar postulantes que van a competir en octubre y hubo cambios con respecto al escrutinio provisorio. A 2 semanas y media de la llevado a cabo la primaria, se conocieron los datos del escrutinio, de cuántos votos sacaron en el pasado 13 de agosto. La diferencia entre los tres principales candidatos se achicó con respecto a los datos que había arrojado provisoriamente el escrutinio. La Libertad Avanza, el partido de Milei, obtuvo el 29,86%, es decir, 7.352.244 votos. Juntos por el Cambio, en cuya interna se impuso Patricia Bullrich, sumó entre sus dos postulantes 28%, es decir, 6.895.941 votos. Y Unión por la Patria, la coalición oficialista que lleva a cabo Sergio Massa como aspirante al sillón de Rivadavia, sumó 27,28 puntos. Es decir, 6.719.000 votos. Se achicó bastante. 29,86 para los libertarios, 28% para Juntos por el Cambio, y 27,28 para Unión por la Patria. metió un par de votos más en el camino Unión por la Patria, che. Uh-huh. Achicó el margen. Con respecto al escrutinio provisorio, Milei cayó un 30%, Bullrich bajó un 28% y Massa subió apenas una décima, del 27,27 al 27,28. Interesante dato por ahí. Viste que por ahí pasan, tenemos provisorio y listo, ya ganó. Pero después, posteriormente, se producen algunos resultados. Incluso se han dado situaciones que hasta cuando se conoce el definitivo, cambia alguno que iba entrando como diputado, que ya estaba diciéndole, vení, acompáñame. No. Así que bueno, para tener en cuenta. Está sonando. Sí, entonces sí. Bueno, ¿qué provincia pagarán el bono de 60.000? Y uno se pregunta, ¿no? Porque hasta ayer lo que se sabía era del gobierno de Santiago del Estero, de Gerardo Zamora, la provincia de Santiago del Estero. Posteriormente se han ido cayendo varios, ni hablar de la provincia de Buenos Aires. En Catamarca, el gobierno de Raúl Jalil anunció que se analizará en una mesa de diálogo la semana venidera la viabilidad de pago. Lo mismo pasa para Tucumán, que dirige Juan Mansur. Se va a analizar en una mesa si se paga o no. Corrientes manifestó que en los próximos días hará un prorrateo y definirá de manera propia cuál es el monto a pagar. Lo cierto es que, por ejemplo, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires, dijeron ya Catamarca está ahí. Mendoza negó, dijo que era imposible pagar este bono, así que de a poco se van quedando cada vez menos provincias las que van a pagar el bono, ¿no? Hasta ahora sería Santiago del Estero, porque Neuquén dijo que tampoco se prevén, Omar Gutiérrez dijo que no se prevén otorgar sumas fijas.
Así que de a poco se va teniendo un panorama, ¿no? Lo mismo que Jujuy, Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Y Bueno. si uno se pone a contar, ya serían unas 14, ¿no? Provincias. Sí. Difícil. Difícil. Formosa dice que están analizando. Y Tierra del Fuego lo mismo. Yo me da la impresión que van a ser 2 o 3 provincias que queden pagando el bono, ¿no? De esta última embestida de Sergio Massa, porque esto no fue decisión de Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández ya está en el sillón y no en el sillón de Rivadavia, ¿no? En el sillón de su casa. Ahora sí, tanda de las 10:30 de la mañana. Acordate que podés comunicarte al 1551-6051 o vía redes sociales para sumarte a la mañana de la radio. Quédate ahí, tenemos flash de noticias nacionales, un temita musical que tiene preparado Brian y ya encaramos la primera entrevista de la mañana. Prisionero en esta vida, un circo carecita que real, siempre buscando una salida. Acá el que no viene no va y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Se me traba la lengua, ya no puedo respirar. Ser prisionero en esta vida, sin carecita que real, siempre buscando una salida. Acá el que no viene no va y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Se me traba la lengua, ya no puedo respirar. Ser prisionero en esta vida, un circo carecita que es real, siempre buscando una salida. Acá el que no viene no va y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Se me traba la lengua, ya no puedo respirar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Massa y Lamens lanzan la 5ª edición del Previaje. Los ministros de Economía y de Turismo presentarán este jueves por la tarde en la ciudad entrerriana de Paraná la 5ª edición del Previaje, el programa de incentivos a la preventa de servicios turísticos nacionales. La última edición, la 4ª, que se lanzó en abril y se hizo efectiva entre mayo y junio, significó un movimiento de 1 millón de turistas, compras por 15.000 millones de pesos y un impacto económico total de 50.000 millones. Gripe aviar en lobos marinos. Nunca antes se vio una afectación de esta magnitud, dicen los especialistas. El contagio de más de un centenar de lobos marinos de un pelo con gripe aviar a partir del contacto con aves migratorias infectadas generó alerta en autoridades especialistas que advierten que el riesgo de transmisión a humanos es bajo, aunque señalaron que nunca antes se vio una afectación de esta magnitud a esa especie al tratarse de una variante del virus altamente patógena. Boris lanzó un plan de búsqueda de desaparecidos en la dictadura chilena. El presidente chileno lo anunció este miércoles en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El gobierno afirmó que se han establecido al menos 3.200 personas
que fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990. San Martín de San Juan eliminó a Argentinos Juniors y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina. San Martín de San Juan, que milita en la Primera Nacional, superó 1-0 a Argentinos Juniors por los octavos del certamen. El tanto del conjunto ganador lo anotó Alexis Vega a los 43 minutos del segundo tiempo, en la calurosa jornada en Barrio Alberdi, en la que la temperatura superó los 30 grados. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Las promos de Banco Santa Cruz son mejores con modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco. Ejemplos de las promociones y los beneficios de pagar con dichas tarjetas utilizando modos desde nuestra aplicación para teléfonos app Banco Santa Cruz en www.bancosantacruz.com. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Artistas y canciones que te gustan. Y la radio que te habla en un idioma que entendés. Esta es la prueba. El idioma del rock nacional. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Este lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal.
Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. La radio del rock se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión. Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Insistes, donde tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana 47 minutos en la República Argentina. En este jueves 31 de agosto finalmente concluye el octavo mes del año, se ha hecho muy largo y sobra mucho mes al final del sueldo. La realidad es que es esa también el padecimiento de muchos que esperan los primeros días para ya tener alguna certeza de la fecha de cobro. Pero ahora en este lapso de la mañana vamos a hablar de política puntualmente, no tanto de economía, y lo regionalizaremos. Aquí en la provincia nos vamos a ir hacia Perito Moreno, porque allí está el actual concejal por la Unión Cívica Radical, quien será candidato a intendente también dentro del espacio por Santa Cruz. Está Matías Trepo del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito de este nuevo desafío que encara este joven representante del radicalismo de allí del noroeste de la provincia de Santa Cruz. Buen día, Matías, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí y te agradecemos por los minutos para charlar. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias a los tres y bueno, muchísimas gracias por permitirme contar un poco cómo estamos transitando este momento en esta etapa que bueno, ya se nos viene. Bueno, digamos como antecedente a esta jugada que estás ejecutando en lo político, Nadia Ricci, también referente de radicalismo, también de Perito Moreno, también integró las listas de por Santa Cruz. Él no renovará o no continuará en la Cámara de Diputados, pero el radicalismo de Perito Moreno ha optado por esta opción de poder ir junto al frente hoy oficialista electo y buscar justamente ganar territorialidad en la provincia, y vos sos uno de los nombres a los que apostó. Sí, la verdad que, bueno, como vos decís, Nadia y todo un radicalismo unificado trabajó mucho para la creación del frente. No es que nos sumamos al frente, sino que lo creamos en conjunto con todos los partidos que integran. Nosotros desde un principio entendíamos de que había que ampliar, escuchar a los vecinos de no solamente Perito, sino de toda la provincia, que pedían esta posibilidad de un frente amplio que genere la alternancia que luego terminó generando con un nuevo gobierno que va a ingresar el próximo 10 de diciembre. Esa fue la premisa siempre, eso fue lo que nos mantuvo a nosotros firmes en nuestras convicciones, pero atendiendo mucho lo que nos dice el vecino. Entonces, bueno, en ese sentido decidimos formar parte nuevamente con nuestro frente, en nuestro frente electoral, con en este caso mi candidatura a intendente, pero con también todos los candidatos a concejales y también demás candidatos que integrarán los otros partidos. Vamos a, con la misma premisa, trabajar incansablemente para generar la alternancia después de 20 años en la ciudad de Perito Moreno también, que la gente nos está pidiendo que estemos a la altura y que podamos lograrlo también. Matías, llega esta elección en un momento después de la provincial y las PASO, donde la lectura que podemos hacer es que la gente está buscando un cambio, ¿no? Hablando de los años que contás que llevan con el mismo color político ahí, quizás esa es una buena, ¿no? Que la gente está buscando otra cosa en este momento. No, sin duda es que la gente verdaderamente va a buscar esa herramienta. Yo creo que la herramienta es el cambio, pero también la herramienta es un cambio que propone verdaderamente una transformación en lo que se ha hecho hasta ahora, que prácticamente, como le llamo yo, la no gestión, puntualmente y focalizándonos en Perito Moreno, hay una gestión que es totalmente ausente, no hay una presencia del Estado en los servicios básicos, no hay una presencia del Estado en un abonar de sueldos dignos en su materia de empleados municipales. Digo, tenemos un Estado que verdaderamente necesita oxigenarse, necesita generar una transformación, como te digo, pero también una modernización, una
un cumplimiento de estándares que hoy por hoy son vitales, como es la transparencia. Nosotros no tenemos acceso a la información, y no te lo dice un candidato, un concejal, opositor, candidato, intendente, te lo dice informes del Banco Interamericano de Desarrollo, que el propio municipio encarga para poder generar trabajos y demás. El propio Banco Interamericano le dice que no son transparentes, que la gente no se siente representada, que deben ampliar los servicios y la infraestructura de la localidad, porque vos sabés, todos saben que tenemos 3 mineras en nuestra zona de incidencia, entonces verdaderamente eso genera que se deba trabajar incansablemente para tener los servicios acordes para toda la población, porque nosotros hoy estamos rondando los 10.000 habitantes y Perito Moreno convivió siempre en un promedio de 4.000 habitantes. Entonces digo, somos una ciudad que merece ser administrada de otra manera. Vas por dentro de Por Santa Cruz, ¿no? Sí, vamos por dentro de Por Santa Cruz. No soy yo solamente candidato a intendente, tenemos un joven representante también de Encuentro Ciudadano, un representante de el SER, con toda su estructura y sus candidatos a concejales también. Y bueno, un candidato también que viene del peronismo, que se suma a este frente electoral, por lo cual, bueno, eso hasta hoy, hasta el sábado puede pasar lo que siempre pasa, que pueden aparecer sorpresas también, así que dentro de nuestro frente, como también de todos los que desean participar. Así que en ese sentido, si nosotros estamos en Por Santa Cruz y tenemos las expectativas muy puestas en que podemos generar esta alternancia también en Perito Moreno después de 20 años. Asistimos a, digamos, reclamos comunes en muchos casos en las comunidades. Y hoy puntualmente los chicos temprano hablaron con un vecino allí de la localidad, a quien le vino casi 400.000 pesos de luz, de servicio que es indispensable para él porque no tiene calefacción, no tiene gas de red. Eso está en la carpeta de la disputa de los intendentes, diputados por el pueblo. Imagino que buscarán trabajar en tándem para poner en agenda las cuestiones de servicios básicos, ¿no? Sobre todo en tiempos donde los inviernos son tan crudos, ¿no? No, sin duda que eso, bueno, eso es la falencia y la faltante de infraestructura que yo te hago mención previamente. Estuve charlando con el vecino, justo es dueño de un corralón, ayer tuve que ir a comprar unos caños que necesitaba y me mostró físicamente la factura, y la verdad que es inadmisible poder pagar esos montos, no lo va a poder pagar la gente sacándolo de él porque tiene un equipamiento que consume. Digo, a los vecinos que tienen gas natural también le está viniendo muy por encima de lo que se esperaba. La verdad que bueno, esto habla a las claras de un estado también provincial que que nos está abandonando como vecinos de la provincia. Entonces yo creo que sí, que bueno, esperamos con ansia también este cambio en la provincia para poder trabajar de una manera más articulada, de una manera donde se entienda que verdaderamente hay cosas que no pueden ser afrontadas por los vecinos hasta no mejorar. Por ejemplo, yo te decía hoy, los salarios de que paga el municipio no superan los 100.000 pesos. Entonces, digo, pagar 20, 30.000 pesos de luz representa casi más del 30% del sueldo, y la verdad que se torna imposible afrontar. Así que bueno, trabajaremos sin duda con la nueva administración que va a hacerse cargo también del servicio público para que verdaderamente estas cosas se atiendan de la manera que corresponde, ¿verdad? Párrafo aparte de ahí, Matías, vos decís que el municipio está pagando sueldos que no superan los 100.000 pesos en este momento. Exactamente. Tenemos una masa salarial aproximadamente de 1.200 empleados que, bueno, la mayoría está por debajo de la indigencia, no de la pobreza. Según los datos del que arroja el INDEC, estamos con salario de indigencia. La verdad que es preocupante, pero también es una muestra de irresponsabilidad gobernante tener los sueldos que se tiene, porque se prefiere tener mayor cantidad de gente persuadiéndola con un salario, pero en detrimento de todos los que trabajan y no pueden recibir un aumento digno, porque cada vez la masa salarial es más amplia, más grande. O sea, se entiende a dónde quiero ir. Es una cuestión de que
es una matriz de gobierno que está totalmente, como lo decimos nosotros, añeja, acabada. Yo creo que por eso digo, la modernización del Estado tiene que ver con que generar las condiciones necesarias para que las empresas puedan ser receptoras de esta masa, porque también la persona tiene que trabajar y eso es totalmente entendible, el vecino tiene que tener su ingreso, pero un ingreso que verdaderamente le provea de todos los servicios básicos y de las necesidades básicas. Hoy cobrar 100.000 pesos en Perito Moreno es sinónimo de llegar a la primera semana del mes. Entonces, es verdaderamente un tema en el cual vamos a tener que trabajar fuertemente con la nueva administración. Insisto que va a hacerse cargo de la provincia. Hay muchos empleados que prestan servicio para la provincia. Digo, tenemos que analizar minuciosamente cómo poder generar de que los empleados cobren un sueldo digno sin tener que despedir a nadie, porque también el factor miedo que intenta hacer el gobierno actual de que va a cambiar y que se van a quedar, va a haber muchos despidos, eso no va a suceder. Se va a reorganizar el Estado y se va a generar la eficiencia necesaria para que los servicios estén prestados, que hoy hay una falencia importante, y los vecinos tengan un salario digno. Entonces los vecinos y los trabajadores, de la municipalidad y aquellos jóvenes que buscan su empleo lo puedan hacer en el sector privado, porque también es eso lo que apostamos, que el sector privado pueda generar esta oferta laboral que tanto se demanda, ¿verdad? Sí, además ahí la interrelación que tiene la comunidad de Perito Moreno con el ámbito minero, por un lado, el ámbito turístico también con todo lo que tiene que ver con el Parque Patagonia, y algo que hablábamos el otro día con Basilio de AMET, también lo hablaban nuestros compañeros de la mañana, de la falta de preparación con la que llegan los pibes, sobre todo del ámbito técnico, a las pasantías o a la oportunidad de empezar a ingresar al ámbito laboral, más allá de que entiendo que el Consejo Provincial de Educación es algo que está fuera de la órbita municipal. Siempre las gestiones y el empuje viene desde ese lugar e imagino que para un desarrollo de la actividad privada necesitarán, ¿no?, poder tener gente preparada. Pero sin duda, imagínate que nosotros este año tenemos la primera promoción de egresados de escuela técnica. Nuestros jóvenes, a razón de cantidad de horas de práctica profesionalizante, están muy por debajo de lo que tendrían que haber tenido para poder generar su título, su capacitación. Entonces, eso habla de que falta como vos decís, un trabajo, una articulación más importante. Falta gestión justamente en preparar previamente lo que después se va a generar como oferta educativa. Tenemos que primero tener los profesionales para poder generar después que todo, garantizar que todos los estudiantes tengan las materias que necesitan. Entonces, eso también es importante a la hora de generar este nuevo gobierno, ¿no? De buscar verdaderamente perfiles técnicos, perfiles que verdaderamente hagan que nuestra comunidad tenga que no importe que seamos patagónicos, que vivamos lejos, que nos quede todo lejos, pero que tengamos todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Y eso es lo que tanto insistimos y que tanto hacemos hincapié en la transparencia. Yo creo que no es un speech de campaña, sino que para mí es la madre del desarrollo, la transparencia, transparentar los actos de gobierno, transparentar todo lo que se hace desde un municipio genera de que el municipio genere confianza, y que hoy creo que la recaudación en el municipio de Perito Moreno nos supera el 25% de lo que debería ser un 100%. Entonces, tener también un municipio con recaudación genuina hace que podamos ocuparnos de temas circunstanciales y tener los profesionales pagos también que necesitamos trabajando en la comunidad. Entonces digo, es un círculo que hoy está totalmente desarticulado, y nosotros venimos con la visión puesta en aceitar el mecanismo. Venimos a eso. Perfecto. Trepo, le agradecemos por este primer contacto, probablemente lo restablezcamos, ¿no? Queda todavía un trayecto largo, un mes y medio, más de un mes y medio para el desarrollo de la elección, y seguramente sea mucho el trabajo allí, puertas para adentro de la comunidad, ¿no? Buscando la confianza y la credibilidad por parte del vecino, ¿no?
Sin duda, agradecido de poder haberme permitido poder contarles. Bueno, lo que sigue es el sábado, la presentación oficial de las candidaturas, los sublemas ya aprobados, y bueno, luego esperar a la justicia y comenzar a caminar con los vecinos, que ya lo venimos haciendo, pero ya con la posibilidad así de ser sometidos al voto popular. Perfecto. Que tengan un buen día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande a todos los vecinos de Río Gallegos. El concejal radical Matías Trepo, que será candidato a intendente por Perito Moreno, que es su localidad, dentro de Por Santa Cruz, dialogaba con nosotros. Distinto a lo que acontecerá en nuestra ciudad, ese panorama, ¿no? Porque allí el radicalismo se integró a esta alianza, a este frente, y en nuestra ciudad no, irá por la suya, dentro de Cambia Río Gallegos, será algo así. Depende de la localidad, han acordado o no ir la oposición todos juntos. En Perito sí, en el Chaltel también, se han reunido todos para sacar al actual intendente Néstor Ticó, de Unión por la Patria, que buscará la reelección, tengo entendido. Y por ejemplo en Caleta Olivia, y creo que acaba de pasar lo mismo, creo que va a haber récord de candidatos a intendente. A intendente. ¿Cuál será el récord en Gallego? No tengo ni idea. No sé, hay que ver cuántos fueron en 2019. Ponele. En época 2008, 2010, por ahí era 2009, que A ver, fue haciendo- una campaña con muchos A candidatos. ver, la pasada, por el arco actual, el actual intendente, Grasso, el actual, ahora electo vicegobernador, Roxana Reyes, ¿no? Roxana Reyes. Bueno, pero no creo que sean tantos como van a ser este año. En Caleta. Yo creo que va a pasar lo mismo acá que en Caleta. En Caleta, el frente por Santa Cruz confirmó que la idea es llevar 12 candidatos a intendentes. 12 en un solo frente. ¿De por Santa Cruz? Claro, por Santa Cruz, con algunos radicales, y ellos dicen hasta con algunos integrantes de lo que fue Unión por la Patria, que ellos dicen, perdieron las elecciones y no los llamaron más, así que se vinieron a nuestro frente. Ayer habló en una radio de Caleta Olivia Pablo Gordillo, que es el apoderado del frente. Sí, Pavel. Bueno, entonces capaz que esté en Caleta Olivia, porque este es Pablo, lo presentan como Pablo, y ¿Es en Caleta? varias veces. Sí. Claro, bueno, acá dicen Pablo. Bueno, sea como sea el nombre, es Gordillo. El señor Gordillo habló en una radio de Caleta y dijo que hay varios de los que participaron de las elecciones provinciales para Unión por la Patria que están con ellos. Y que cuando les preguntaban por qué, dijo, mirá, perdimos y desde ese día no nos llamó nadie más. Ni un mensaje, ni un llamado. Así que bueno, si ustedes nos llaman, vamos. ¿No? Así que contó que en eso y más los radicales que se están uniendo a ellos, la idea es presentar 12 candidatos a intendente en las elecciones del 22 de octubre. Solo por Santa Cruz va a tener 12, así que se estima que Unión por la Patria va a tener también unos cuantos, más lo que presenta el radicalismo o Cambia Santa Cruz por su lado, porque ahí no hubo acuerdo tampoco, y la izquierda van a ser muchos. Y creo que va a pasar lo mismo, seguramente. En 2019, sí, 14 candidatos. ¿Acá en Gallegos? Sí. Este año va a haber más, seguramente. Más que el 2019. Estoy buscando en 2015, 15. Sí, no fueron tantos. Yo no recuerdo que un solo frente tenga 12 candidatos. De verdad no lo recuerdo, no creo que haya pasado. Si alguien nos recuerda, que nos mande un mensaje, pero... Y tiene una memoria privilegiada, te digo. Pero me parece que no. Y en 2011, 17 candidatos a intendente. En Río Gallegos estoy diciendo. Pero en total. Bueno, el sábado, lo cierto es que el sábado se van a conocer todos los candidatos que vamos a tener. Tanto para intendente como para concejales. Y ahí se hay que sumar la elección para presidente y diputados nacionales. Exactamente. Y parlamentarios de Parla Sur y Consejo de la Magistratura. No me los deja afuera los candidatos. Eso no. Y bueno, justamente habrá que ver cómo se termina de delinear en el resto de la provincia, donde todavía hay varios que están esperando hasta último momento para saltar de un lado o del otro y confirmar su nombre. Porque el sábado...
Vamos a conocer nombres propios de los candidatos. ¿Sí? Y vamos Bueno, a Y ahí arranca la campaña. acá yo tengo, por ejemplo, que difiere con lo que vos decías, acá en Gallegos. En el 2019 hubo 14 candidatos a intendentes. Sí, eso es lo que dije. Ah, bueno, te escuché mal. Bueno. Por ejemplo, en el Porque Frente es un- de Todos, en el Frente de Todos compitieron un sublema de Daniel Murgia, Mauricio Gómez Bull, con 5 sublemas. Eso 2019. Sí, Cristina Aranda con un Cristina Aranda. sublema, Santiago Gómez con 2 sublemas, Pablo Brazo con 8 sublemas, José Luis Gómez con un sublema. En su monada, José Sí, Luis 7 Gómez. candidatos Bien, hasta se ahí. votó. Y el lema Unidos, por el otro lado, que llevaba Pablo Fadul con 3 sublemas. Ujú. Jorge Cruz, ¿no? Fabián de Guizamón con Ajá. 8 sublemas, Jorge Cruz con un sublema, Roxana Reyes con un sublema y Daniel Roquel con un sublema. 5. Y después estaba Ahí tenés el 12. lema Frente Todos por Gallegos, el doctor Ariel Varela, Sí. Daniel Peralta con 2 sublemas, el doctor Ariel Varela con 3 sublemas, Daniel Peralta con 2 sublemas, y después estaba la gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, que llevaba un sublema que era 15 tenemos. Juan Manuel Valentín. Por ejemplo, en el Frente de Todos por Gallegos, el doctor Ariel Varela en aquel entonces llevaba 3 sublemas, dijimos, Ujú. estaba Jonathan Albarracín, Sí. la doctora Mónica Pereira y José Castro, no sé quién será José Castro. Daniel Peralta llevaba 2 sublemas, Daniel Peralta, Sí. a José Eso es lo Chacón. que decís vos, candidato a concejal, Sí. cabeza de lista, digamos. Sí, llegaba a José Chacón Sí. y a Silvio Rothman, no sé qué será el Silvio Sí, es Rothman. profesor de historia, Ajá. era de izquierda en alguna época. Mira vos. Bueno, por lo que era el Frente Lema Unidos, Pablo Fadul llevaba como candidato a concejales, Alberto Roquel, Alberto Lozano, Gastón Barrientos. Leguizamón, el elegido vicegobernador, Sí. llevaba como candidato a concejal a Marcos Muesca, que va a ir de acuerdo a lo que me dijeron también de candidato a concejal ahora, Pedro Muñoz, Sofía Rivero, Elisa Fauna, Ángel Amado, Adrián Ramos, Roque Azul y Pedro Valenzuela, que ahora ha sido electo diputado. Jorge Cruz lleva a Gustavo Gómez, Roxana Reyes a la actual concejal Daniela D'Amico y Daniel Roquel a Matías Ripoll. Y haciendo también este repaso, en el Frente de Todos. Gracias, tenía a Costa por un lado, a Fur por otro, a Exactamente. Wilson Flores por otro. Sí, Emilio Maldonado, Ujú. Wilson Flores, Javier Pérez, Andrés Marquich, José Luis Gómez llevaba a Sonia Taboada, Santiago Gómez llevaba a David Catriguala, a Moira Lanesán, Cristina Arandas llevaba a Diego Díaz, Gómez Bull llevaba a Martín Nevedowski, a Cristian Esmal y a Gonzalo Mancilla, y Daniel Murgia a Raúl Meló. Ahí tenemos. Repasando un poco los nombres, algunos de los cuales van a reaparecer en estos tiempos. 11 y 10 de la mañana en la República Argentina. Es momento de una pausa en Arriba al Día. Habitan los vientos que envuelve el aire gris y contiene las muertes, las lleva el río en sí, viene por ti. Detrás de ti. Todo
todo acaba siendo lo que fue. Yo nunca lo controlé. Como en el túnel desangrando todos. Lleno de catalizas. Descubrí descayendo en el final. Esto es Arriba el Día y continuamos aquí. Han pasado 15 minutos de las 11 de la mañana. De un momento a otro convocaremos a Karina Taberne también en este espacio que anda recorriendo las calles de nuestra ciudad y que, por ejemplo, ayer, después de finalizado este envío, nos contaba desde la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción ubicada en nuestra ciudad, allí en Malaspina 57, que un hombre fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectiva. De hecho, habló con el doctor Arel, según lo había requerido justamente él y el doctor Bertorello como parte de la querella, al igual que la fiscal Zubich, esta condena por el abuso sexual, violencia física y psicológica de quien fuera su pareja en ese momento y que terminó denunciándolo, por lo que fue condenado este hombre. Eso entre otras de las cosas que nos contó ayer Cari desde la calle, y ahora en un ratito la vamos a convocar. Pero nos vamos a ir antes que ello a Puerto San Julián. Ya estuvimos esta semana dialogando con Walter Caputo, que es el referente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de la UOCRA para ser más preciso, allí en San Julián. Y con quien hablamos respecto del ataque que sufrió la sede, que quedó, digamos, por decirlo coloquialmente, en manos de una facción disidente que responde a Mateo Suárez. Y ayer nos daban cuenta, de hecho lo contamos en el diario también, que luego de esa toma, de ese ingreso violento, hubo robo de elementos. Así que nos comunicamos nuevamente con Walter Caputo para poder conocer un poco el estado de situación de esta circunstancia, justamente que se presentó el lunes, en horas del domingo también en Piedrabuena, y saber cómo está la cosa ahora. Walter, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien. Bueno, es así, ayer nos enviaron algunas fotos de cómo habían quedado las instalaciones, robo de comida que componen los bolsones, de algunos elementos como ladrillos de una ampliación que están construyendo, herramientas. Sí, bueno, ahora estamos recién hoy evaluando todo, ¿viste? Todo lo que, el desmán que han hecho. Y bueno, por eso yo digo que muchos a veces se golpean el pecho diciendo nosotros lo que queremos trabajar y te das cuenta que realmente no es así, ¿no? Pero bueno, es parte de esta sociedad, lamentablemente es lo que nos toca vivir en Argentina, creo que en todas partes, ¿no? Hay saqueos, hay de todo, y bueno, esto aprovechan todo este movimiento político para hacer estas cosas. Pero bueno, ya lo que no te mata te fortalece, ¿no es cierto? Así que bueno, volveremos a empezar de a poquito, porque bueno, hay cosas que se han perdido, otras que han roto. Y nada, los alimentos nuevamente se va a volver a seguir con el tema de los bolsones de alimentos, porque eso no lo vamos a dejar de hacer. Así que, bueno. Walter, buen día, Héctor te saluda. ¿Han radicado ya denuncias? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir sobre esta situación? Sí, la denuncia está hecha, ahora está en el juzgado, eso esperaremos el tiempo prudencial para que nos digan cómo sigue todo esto, y si no, bueno, obviamente tendremos que poner algún abogado y demás para que mueva un poco más esto, ¿no? Porque tampoco vamos a dejar que esto pase como algo que pasó, ¿no? Esto tiene que, acá culpables tiene que haber, entonces, no es que uno esté en contra, siempre hay no en contra de quizás la pobre gente que fue usada, pero sí de los cabecillas, ¿no? Walter, ¿hicieron la denuncia respecto de los elementos faltantes? Sí, casualmente hoy tenemos que seguir con este tema para ampliar la denuncia. ¿Y la situación más allá de eso se calmó? Porque vivimos un par de días de mucha tensión, Piedrabuena, Gallegos, San Julián. ¿Cuál es el estado de situación de esa actitud tan amenazante y tan agresiva del otro sector? Mira, lo que dispuso de Central Boca en Buenos Aires es que sigue a cargo acá en la localidad, por de San Julián, Rubén Molina, y bueno, yo referente acá de San Julián. ¿Y con Molina pudiste hablar para tener conocimiento también de lo que pasó en Piedrabuena, el antecedente que ya se había dado acá en Río Gallegos? ¿Van charlando al respecto de esta situación? Sí, por supuesto estamos siempre en contacto porque bueno, obviamente nos afecta a todos, pero bueno, esto eran manotazos de ahogado, ¿no? Como dicen, al no querer asumir una realidad que es muchas veces como en este caso es una realidad política, ¿no? De alguien que pierde y no se quiere ir y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Quieren destruir y en vez de dejar, porque esto es como si yo me fuera del gremio, porque viene otra gente y todo lo que yo construí para la gente, para el trabajador, me llevara todo, rompiera todo porque me tengo que ir. No es así no se construye la Argentina, y menos un gremio. Perfecto. Bueno, estaremos atentos, porque sabemos que también este tipo de circunstancias a veces nos sorprende con algún tipo de acontecimiento extraño, como lo que sucedieron durante el fin de semana. Pero bueno, esperemos que la violencia no se vuelva a hacer presente y que en definitiva que el laburante de la construcción pueda tener su trabajo y no tener que estar esperando tanto tiempo, ¿no? Tantas temporadas por ahí para tener una changuita que lo saque del paso, sino que puedan lograr algo más sostenible en el tiempo. Eso va a dar un indicador de que por ahí las cosas están un poco mejor, pero bueno, sabemos que está compleja la mano y que en estos tiempos también un poco la paciencia a veces se termina, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que entender de que los gremios
y hablo por nosotros, por Bucra, no somos los generadores de trabajo. O sea, nosotros, ojalá el gobierno nos contratara y nos diera todas las horas que hay que hacer y uno pudiera poner toda la gente a trabajar, pero no es así. Nosotros simplemente defendemos el derecho del trabajador que está trabajando. Obviamente que tenemos una bolsa de trabajo por la cual respondemos y tratamos de que la rueda vaya girando, pero al haber tanta gente que viene, que va viniendo de afuera y demás, y al haber menos trabajo, entonces se complica porque se te hace un cuello de botella y realmente estamos complicados porque tenemos demasiada gente que sabemos que tiene una necesidad tremenda de ingresos, de mantener a su familia, y bueno, lo poco que podemos hacer cuando no tenemos otra solución es gestionar en este momento, bueno, los bolsones de alimentos, pero no es algo que sale desde nosotros mismos, de acá, desde la boca por ejemplo, yo puedo hablar de nuestra delegación, es algo que se generó hace un par de años y no lo queremos cortar y no lo vamos a cortar porque realmente es algo que, más allá de que no es un trabajo, por lo menos le pueden llevar un plato de alimento a su familia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que podemos seguir haciéndolo con toda la colaboración de empresas, de compañeros, y bueno, ojalá que Argentina realmente dé un giro y podamos darle trabajo a todo el mundo, o sea, porque en un país que tenemos tantas riquezas no puede ser que estemos en esta situación, ¿no? Caputo, muchas gracias por su predisposición. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Allí pasaba Walter Caputo, que es referente de la UOCRA en Puerto San Julián. Comenzaron la semana con un hecho de violencia por el cual gente de una facción disidente a la conducción que él referencia tomó la sede del gremio. Denunciaron ayer que hubo destrozos y robos de distintos elementos y justamente por ello queríamos charlar con él y para saber un poco en qué está este estadio, ¿no? De esta escalada de violencia que se había dado el fin de semana, que se presentó en Piedrabuena, luego en San Julián, y que al menos por el momento está un poco más tranquilo. Así que no. Una buena noticia que nos confirman desde el barrio Madres a la Lucha es que las gestiones para con el municipio de Río Gallegos respecto de la urbanización del mismo han avanzado y se confirma de hecho que será urbanizado este punto de la ciudad, así que seguramente en las próximas horas, quizá hoy, quizá mañana, estemos charlando con algunas de las referentes históricas del barrio para saber las sensaciones, ¿no? Y cómo fueron las gestiones que llevaron justamente a esta confirmación. Hay también algunos vecinos que están en incertidumbre porque no han sido relevados y en algunos casos le dijeron a ustedes de esta línea para allá, no, porque no es responsabilidad del municipio y tiene que ver con la manzana L. Así que también habrá que indagar. La manzana L es la que linda al alambrado. En el fondo es el vaciadero y en un costado es terreno de la Armada. Algunos incluso de los cuales están de la misma cantidad de años que el resto de las referendas. 14, 15, 16 años. ¿No? Pero una cuestión ahí de una delimitación que cambia, digamos, porque donde está sentado el terreno en sí es terreno municipal y esos metros es una franja no muy significativa para lo que es además el predio de la Armada, ¿no? Pero esos metros pertenecerían a la Armada, entonces ahí cambia el tramiterío. Nos cuenta Beto que no va a haber fuera de contexto hoy. No tiene agua, dice. Bueno, Claudia sigue con problemas de salud de sus niños y Beto no tiene agua. Así que no vendrán. Brian está palpitando una siesta descomunal, señoras y señores. No me bañé, sí, mejor no vengas entonces, no me bañé todavía. Bueno, deja nomás, quédate ahí.
Así que te vamos a estar contando las novedades que vayan surgiendo. Ahora Karina está en la calle y charla con trabajadores y trabajadoras de la Caja de Previsión Social, con quienes charló porque hay retención de servicios en este ente. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Un gusto, Karina, un saludo para vos y toda la audiencia. Cuéntenos qué es lo que ha sucedido, por qué están con esta retención. Después les vamos a mostrar a nuestros seguidores y le vamos a contar a los oyentes de Nuevo Día cómo está empapelada la fachada del edificio de aquí de la Caja de Previsión. Bueno, acá te va a comentar un poco mi compañera cómo venimos más o menos trabajando. Dale, Nat. Como bien decías, buen día. Sí, estamos de retención de servicio porque nuevamente la presidenta de la Caja, Silvia Bande, no está valorizando al trabajador previsional. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos homologado nuestro escalafón y estamos redactando nuestro convenio colectivo de trabajo sectorial, donde las comisiones están trabajando. Por ejemplo, la Comisión Permanente de Carrera de Capacitación y Evaluación está trabajando para que nuestros compañeros que hoy están contratados, que son 3, puedan llegar a concursar a una planta transitoria. Luego de la planta transitoria van a concursar planta permanente. Bueno, Silvia Bande no está respetando este trabajo que se viene haciendo. Lo que quiere hacer es contratar a 2 personas para las áreas que ella dice que es de necesidad y urgencia. Nosotros no consideramos que es necesidad de urgencia porque esos puestos lo pueden ocupar nuestros trabajadores de planta permanente. Ella nunca consultó al trabajador previsional del área de informática o los abogados que tenemos si ellos quieren o pueden cumplir esa tarea, digamos. Tal cual, no. Ella ¿qué hace? Busca hacia afuera con contratos, sabiendo que los contratos ya no están en Caja de Previsión. Nosotros estamos laburando para que sea planta transitoria. Bien. ¿Y por qué esta forma, esta modalidad, este desempeño, cuando, según nos cuenta recién Natalia, las reglas están claras? No sabemos, entre nosotras pensamos que quizás son arreglos políticos que tienen, compromisos que necesitan cubrir, porque esto ya viene de hace rato. Nos llamó muchísimo la atención que después de tantos conflictos que hemos tenido no haya recapacitado de decir, no me voy a meter en esta porque sé que va a generar un tipo de conflicto acá dentro de la Caja. Sinceramente no sabemos por qué lo hace, siempre le damos todas las opciones, nosotros presentamos notas, nos juntamos con ella a hablar, le damos soluciones, porque obviamente nosotros sabemos que quizá ella necesite cubrir ese puesto. Bueno, le dimos una solución, no la quiso aceptar y nos dijo los contratos ya están en marcha, se van a dar, y le dijimos, bueno, Silvia, entonces entraremos en conflicto porque se ve que es la única solución o la única manera en que vos recapacites, ¿sí? Hoy estamos acá, todos los trabajadores, hoy nuevamente nos sentimos desvalorizados porque no puede ser que no nos tengan en cuenta para cumplir esas funciones que ella necesita con tanta necesidad de urgencia, ¿sí? Aparte estamos trabajando también en el convenio colectivo de trabajo, el nuestro, el sectorial, estamos apuntando ya la semana que viene a ver cómo cierran todas las paritarias, tenemos varias cosas, y que nos venga con esto, para nosotros es un palo en la rueda. Es una denigración a la comisión, a todo el laburo, a lo que firmamos en enero, a lo que se puso en funcionamiento. Basta de arreglos políticos. La Caja dejó de ser un órgano político, hoy el que entra por concurso, ¿sí? O sea, no hay otra posibilidad, la figura de contrato desapareció, y bueno, nada, nos quedaremos... Concurso como lo hicieron nuestros compañeros, que ellos concursaron el año pasado y fueron, ingresaron transferidos en el mes de junio. Todo por concurso. No sé por qué ella sigue insistiendo con los contratos. Es por lo que decía Meli, por cuestiones políticas. No sigue desvalorizando al trabajador previsional. ¿Cómo van a seguir? Hoy están con retención, hay atención que la llevan adelante personal. Claro, eso mismo queríamos aclarar. Nosotros, si bien hoy estamos en asamblea permanente con retención de trabajo en el lugar de trabajo, acá en el sector de asesoramiento, la atención al público ha sido reducida porque nosotros no queremos perjudicar a los jubilados que vienen con previamente un turno, entonces se está atendiendo en el lado derecho. Por ahora nos vamos a mantener acá. Hoy tenemos doble turno, así que nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche.
En caso de no tener respuestas para el día de hoy, seguramente se agravarán las medidas de fuerzas, tendremos que cerrar la caja, dormirla, tomar la caja, vemos cómo eso lo vamos a ir manejando, pero la idea es tener ya una respuesta hoy y decir basta, esos contratos no, ¿sí? Silvia, tenés personal, está más que capacitado para cumplir las funciones, tenemos abogados, chicos. O sea, tenemos abogados, tenemos gente de informática con títulos de informática que pueden estar trabajando en el sistema liquidador. No hay una necesidad de urgencia. Ingresó 50 personas mediante concurso y vos me decís que necesitas encima más personal. Encima las condiciones edilicias no están preparadas para eso. O sea, hoy se hace un doble turno porque justamente hay oficinas en las que no entra gente. No, es totalmente un disparate. Pero bueno. Entonces, ustedes están esperando hoy, en el transcurso del día, que se les dé una respuesta, si no, van a evaluar al final de la jornada cómo siguen. Es más o menos así. Sí, es asamblea permanente, los compañeros están acá, van, suben, estamos todo el tiempo acá en el edificio, y cuando nosotros digamos, cuando haga el cambio de turno, porque a las 2 de la tarde ingresa el otro turno, vamos a hacer otra asamblea, vamos a decidir cómo seguimos, seguramente a las 8 de la noche habrá novedades mediante un grupo que nos manejamos, y mañana veremos cómo seguimos. Nosotros vamos a estar atentos a cómo se desenvuelve todo. Gracias, chicas, y ojalá que puedan resolverlo cuanto antes. Que sí, porque la verdad que ya estamos finalizando el año, se está yendo esta gestión y que siga poniendo palos en la rueda no habla bien, sino que se va a tener que ir quizás por la puerta de atrás. Nosotros esperábamos otra cosa. Gracias. Bueno, gente, ahí les contaban tanto Natalia como Melissa, que son delegadas de aquí, de los trabajadores de la Caja de Previsión Social, que están con retención de tareas por esta situación, piden respeto al escalafón previsional, respeto a la mesa de comisión permanente, la carrera, evaluación y capacitación. Bueno, es el reclamo que llevan adelante, por eso gran parte del personal que se desempeña aquí en la Caja de Previsión Social, sede central, están con estas medidas que recién nos contaban y nos detallaban sus delegadas. Chau, gente, nos vemos. Gracias, muchas gracias, y les vamos a mostrar, aquí están atendiendo, y acá... Ahí pasaba Cari, pueden ver en la transmisión en vivo, de hecho la estamos compartiendo también en nuestro stream de YouTube y de Facebook, que tienen carteles cada uno de los trabajadores, trabajadoras en su mayoría, con consignas respecto de esta retención de servicios que se está haciendo justamente en el edificio allí ubicado en Avenida San Martín. No tengo la precisión de la altura. La Caja de Previsión no es un órgano político, basta de decisiones arbitrarias, son algunas de las consignas que allí se exhiben y que justamente bien charlaba Karina con las referentes gremiales, en este caso de ATE. Respecto a la mesa de comisión permanente de capacitación y carrera, respecto al trabajador previsional, son algunos de las consignas, como les decía, que se esgrimen allí. Así que pasaba nuestra compañera Karina desde la calle, desde el móvil de Nuevo Día, trayéndonos las novedades en esta mañana movida justamente en Río Gallegos. Una nueva pausa en el 100.9 y enseguidita nada más venimos con la continuidad. Noelia estaría cumpliendo años, 44 años. ¿No la junan a Noelia, esta cantante puertorriqueña? Es ella, escúchenla. No me acusen porque traigo el ritmo plagado en mis venas. No me acusen, no, porque bailo y muevo por fin las caderas. Porque el ritmo está rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad. Porque el ritmo va conmigo.
conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar. Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Del Caribe yo he venido para que se te olviden las penas de esta isla. Dios bendito, donde hay fuego, piel, gente buena. Porque el ritmo está rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad. Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar. Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Sube, que te pega, que va a un lado, que grita buena, que te enloquece, que te divierte, que el ritmo viene con la morena, que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumbeas, que el ritmo es ritmo, donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras. La música no quiere parar, la música no quiere parar. Yo soy candela, soy una llamada. Yo soy candela, soy una llamada. Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. Así es, Brian Álvarez, continuamos en Arriba al Día en esta edición de jueves
finalizando ya el octavo mes del año, se nos va el 2023. De a poco, porque ha frenado un poco el transcurrido del tiempo en este agosto que se terminó haciendo larguísimo, pero empieza ya en breve la primavera y podremos disfrutar de los vientos huracanados que nos trae esta temporada. Ahora, los quiero ver quejarse del viento también, porque se quejan del frío, cuando hay mucho frío y nieva, dicen, yo prefiero el viento, cuando viene el viento, no, prefiero, no. O una cosa o la otra, señor, señora, del otro lado. 42 minutos pasaron de las 11 de la mañana y en este caso vamos a hablar de deporte, porque hoy en horas de la tarde comienza en el Gimnasio Municipal Indio Nicolai del barrio San Benito, torneo provincial de handball regional, perdón. Y vamos a estar dialogando, de hecho está del otro lado de la línea telefónica, un referente histórico de la disciplina del balonmano. Estamos hablando de Flavio Sosa, profesor de la Escuela Municipal, si no me equivoco, del Lucho Fernández, que es uno de los referentes a nivel local, con quien siempre o con quien cada tanto charlamos al respecto de la disciplina. Buen día, Sosa, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí. ¿Estás por altavoz? Te escuchamos como muy lejos o medio enlatado, así que te pido si te puedes acercar un poquito más. Te comento, estoy justo en una reunión para empezar la reunión técnica del torneo, como dijiste vos, Nacional Fase 1. Ajá. Torneo Nacional Fase 1. Es el regional que siempre jugamos, pero bueno, esto está avalado por la Confederación Argentina, entonces eso significa que, bueno, por un sistema de torneo a nivel nacional, el regional, se está trabajando con el comité de torneos para que sea un nacional fase 1 y bueno, todo un proceso que estamos trabajando para el próximo 2024. Flavio, ¿y cómo están las expectativas? Porque hoy comienza la acción a eso de las 15:30 en el Jorge Nicolai, ¿no? Sí, como te decía, bueno, ahora a las 12 tenemos la reunión técnica donde las instituciones hacen la entrega de la documentación y bueno, todo lo que implica la apertura, digamos, del torneo. Y a las 15:30 ya empezamos con el primer partido, ¿sí? Y bueno, tenemos dos partidos femeninos y dos masculinos, hasta alrededor de 20 horas, culminando ahí en el Indio Nicolai, en el barrio San Benito. Y bueno, y ya después de arrancar lo que es el viernes, sábado y domingo, acá en el gimnasio Pombo Carrocha a partir de las 9 de la mañana. ¿Cómo ha vuelto a ganar popularidad, ¿no? En cuanto al público, el handball, y me parece, no sé, me dirás vos, hay una gran atribución de ello al establecimiento y a la continuidad de la Liga Municipal de Handball en nuestra ciudad, ¿no? Que le ha dado un rodaje distinto y que también le ha dado una estructura a los clubes para que puedan desarrollar una liga, un torneo, una competencia con mucho mayor frecuencia, ¿no? Tal cual, como decís vos, la Liga Municipal ya es la 16ª edición. Bueno, Héctor es uno de los que también en sus principios hacía el reportaje, donde no, por eso sí, él es uno de los periodistas que estuvo al lado de la Liga Municipal. Es una liga que eso es lo que busca, lo que decimos, el rodaje, el de atraer a los chicos de la escuela, que donde también dice Liga Municipal Escolar, colegios como Cristiano, no sé, el Lima, el Fátima, la 33, la 44, todo lo que es los estatales, el viejo Guatemala. Que bueno, la idea es eso, de seguir sumando como años anteriores, de llegar a tener casi 62 equipos. Y hoy estamos casi en los 30, así que creo que de vuelta estamos con el apoyo de la Secretaría de Deporte y la Municipalidad, ¿sí? Que más allá que hayamos empezado tarde, pero bueno, por razones que, bueno, implica también los colegios, de los par y todo eso, bueno, todo eso un poco, por eso se comenzó y empezamos como creo que ahora vamos a arrancar por la 4ª fecha, que por esto la vamos a tener dentro de los medios publicándola, ¿no? Y Flavio, respecto a ese evento de este fin de semana, equipos de Caleta, de Río Turbio, la Escuela Municipal de Fatiga, y también
distintas, por así decirlo, equipos jóvenes también, ¿no? Porque hay un mix también se viene dando. Tal cual, como decía, viene gente de la COBAL, que es las escuelas municipales de Caleta Olivia, en dos equipos, el femenino, uno el masculino. Después viene el Pico Truncado Handball, que es de la zona norte. Después tenemos los equipos de la Cuenca, que son 28 de noviembre y 1 de julio. Y bueno, los equipos acá locales, que son Patagonia Rocha y Boxing Club. En esta ocasión, bueno, seguramente me vas a preguntar por qué no participo. Bueno, razones de que hay... Y razones de falta de entrenamiento, o sea, al tener compromisos ya en adulto, y los chicos ya están en otros compromisos, nosotros estamos ¿Es el Lucho, decís, no participa? No, el señor Lucho Fernández no participa en este nacional. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Aplicaría en este caso? Y llega un momento que ya ahora este año ya cumplimos 20 años y hay que hacer un poquito el freno a los chicos que se pongan las pilas, ¿no? Sí, además entiendo también que hay juegos Evita, hay seguramente para la Ucanía, ¿no? Sí. Mira, nosotros todavía estamos, mira, justo hablaste de eso, lo que es Nacho Lucho Fernández, este año construimos un desfasaje en unas categorías y apuntamos mucho a lo que es la formativa, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, este año vamos a participar, por ejemplo, en la Nacional para menores, después tenemos los Evita, en Beach, o sea, tratamos de empezar a fomentar de vuelta para tener los grandes jugadores que tenemos hoy en primera, ¿no? Que bueno, están pagos con compromiso, ¿no? Que estudian, que laburan, y bueno, pero la idea es seguir creciendo, como venimos hace 20 años, ¿no? Perfecto. Bueno, te liberamos porque en un ratito empieza la reunión técnica. Flavio. ¿Entrada libre y gratuita o tiene algún costo para presenciar los partidos, para que sepa la comunidad? Es libre y gratuito. Motivo libre, lo esperamos con la comunidad. Van a ver los gimnasios, van a estar llenos, seguro. En Rocha, que es la parte del eje casi urbano, ya técnico. Sí. Y que bueno, y vamos a esperar que, bueno, sabemos la dimensión de la tribuna de Nicolás, pero bueno, yo creo que se van a estar también para ver este gran nacional fase 1, que la verdad hace rato que desde hace 2 años que no teníamos un regional. Bueno, regional lo llamamos muy viejo, pero la verdad invitamos a todos, invitamos a ustedes también. Bueno, perfecto, Flavio. El día viernes a las 20 horas, el viernes a las 20 horas, así que lo invitamos. Perfecto, entonces el fin de semana todo handball, estaremos atentos, tanto en el Nicolai hoy como también en el Rocha el fin de semana. Esperemos que la comunidad concurra en gran medida, que gasten en el buffet, ya que no le van a cobrar la entrada, que se compren ahí alguito en el buffet, que seguramente estará, y también están colaborando. Claro, exacto. Que hagan la retribución. Muchísimas gracias como siempre, y acá estamos para acompañar a lo que sea. No, gracias a ustedes siempre, y agradecer primero, bueno, que son los grandes aportadores de acá, que bueno, la Secretaría de Deporte de la provincia, la Secretaría de Deporte de la Municipalidad, bueno, y la SOAR, que somos los que estamos día a día para tener el crecimiento del tipo de torneos, ¿no? Más que nada a ellos, ¿sí? Y a la comunidad en general del campo. Perfecto. Te mandamos un abrazo, mucho éxito. Gracias, éxito para ustedes. Gracias, El profesor Flavio Sosa dialogaba con nosotros, que es el profesor de la Escuela Municipal de Lucho Fernández de handball. Integrante de la SOAR. Exactamente, que es la organización local, ¿no? Que nuclea justamente a la disciplina, y que es la estructura donde se apoya, ¿no? Localmente para su desarrollo, tanto lo habitual como en este caso también a nivel regional, nacional, ¿no? Decía, es un torneo nacional fase 1, el comúnmente llamado regional, que tendrá equipos de el interior provincial también compitiendo aquí en nuestra ciudad durante todo el fin de semana. Así que si querés ver handball de alto voltaje, porque se picantea, te vas al San Benito, ahí al Nicolai en 13 y 14. Te vas al Rocha, si no, durante mañana pasado, y te disfrutás de unos buenos partidos de handball en nuestra ciudad, con los principales exponentes. Yo le tuve siempre respeto al handball, porque mi primer experiencia fue al arco, y me pelotearon tantas veces la cara que
Y encima tenía un profesor que había sido profesional. ¿Se acuerda Fernando Orlando? Es un profesional de fútbol en Ferro. El profe Fernando Orlando. Hasta que un día le dije, profe, no quiero atajar más, me voy a No dejar. sabía que lo había tenido usted. Lo tuve en la Yo lo 55, tuve en la secundaria. Me di el gusto de tener al profesor Alonso. Sí. Y después lo tuve a Fernando Orlando, un tipazo Fernando Orlando. Mirá, y no, y claramente cuando era adolescente no había otro deporte para mí que no fuera el fútbol, y con 5 pelotazos que me comí en la cara dije, Pasa muchacho, que en handball ya estoy. es ingrato el puesto de arquero. Sí. En fútbol dicen que es ingrato, no, en handball. Imagínate que yo después me quedé un rato atajando con el turno de mis compañeras que practicaban ella. Igual tenía una compañera, Carolina, que medía 3 veces más que yo y me metió 3 pelotazos a la cara y se reía, y fue a propósito y dije, listo, profe, ya está, se terminó mi buena voluntad acá. No sabía que Sí, creo que de hecho fueron sus últimos años antes de jubilarse. De jubilarse, sí. Con eso te un digo. tipazo el profe Fernando Orlando. Yo lo tuve en el Fátima, Mirá. profesor de 4º y 5º año en handball. Mira. Y de primero a tercero tuve a profe Alonso. ¿Te gustaba el handball? Me gustaba. No era jugaba de defensa o a veces me mandaban de circulador. Mira. El circulador es el que mueve la pelota, el armador, el enganche sería, ¿no? Digo, que se meten en la defensa, te comes todo lo más. Encima vos que era chiquitito, venían de hijo, ¿no? Me expulsaban varias veces, Mirá, era garrapata ahí. Podían medir 2 metros, igual le metía guacha. No podía. Cortita liga, Sí, oiga. un manotazo Liga. siempre había. Así que la tarjeta azul era amiga mía. Ya de última te llevaba la tuya por la duda. Claro. Nos cuentan que mañana inaugura la IPF, nos cuenta Cari, mañana inaugura la IPF del futuro, la estación de la Ría. Sí, vas ahí, Se podés llama con así, tu no plato sabía. volador. Puede cargar, lo que pasa es que no sé si tiene, porque usa euro, no usa diésel común. El mío tiene 100 octanos. Mira. Euro 100. Ah, pero pensé que era naftero. Sí, no. Porque era de la vieja generación. No. Yo tengo un par de amigos marcianos que tienen, pero Sí. es a gas, sí. Porque son marcianos, pero están cortos de FT, entonces le pusieron a gas y tienen que ir a cargar a Trelew. Bueno, ahora van a poder tener oportunidad. No, pero es a gas. ¿Es a gas? Sí, claro. O a veces lo que hacen es ir a una planta de gas, acá TGS y eso. Sí. Cargan ahí, pero no. O le enchufan una garrafita. ¿Sabes que acá en Córdoba uno que andaba con una garrafa, le enchufaba una garrafa? Andan camiones a gas igual, ¿eh? Sí. Pero llegan hasta Comodoro, ¿no? No, pero ovnis a gas no. A ovnis a gas, ¿no? Son nuevos, son argentinos. Son industria nacional. Porque ¿Son ovnis o ornis? ¿Viste? Depende del estado. Son orbis. Depende del estado de la noche y lo que hayan tomado, ya ni la palabra les sale. Yo tenía un amigo que le decía ovni. El bondi, ahí viene el bondi. Los ovnis le decía. Los que andan allá arriba, dice. Bueno, entonces, volviendo a la información del boludeo, va a inaugurar mañana la IPF del futuro, esta que nos permite ver la meseta de enfrente de la ría local. No la montaña. Cabo Buen Tiempo, toda esa Es zona. Es meseta, claro. De hecho, no se montaña. ve que es recta en su cúspide. Che, pero dice que no. Lo ignoraron a Cari. No quieren hablar, no quiere hablar el concesionario del lugar, no sé qué. No sé qué No, problema nos tendrá. explicó ayer Sandrito, nosotros hace un par de días queremos hablar con él, pero bueno, él dice que no es de él, que no está a cargo, que no está autorizado para hablar de la inauguración, que está bien. Sí, dice que hay una cadena de mando y que por ahí no es que de mala onda, sino Claro. que él tiene el superior, que en tal caso es él el que debe hablar. Nos acercó el contacto, así que intentaremos hoy ponernos en contacto con la persona en cuestión, para ver si él nos puede dar más detalles. En realidad es una cuestión de color, digamos, de contarle a la gente Claro, que van a cargar nafta. Lo interesante ahí es que supuestamente es un poco moderno. Comidita. Y que va a ser la primera vez en la que alguien va a poder ir en plena ría a comer o tomar algo en una confitería. Claro, Lo interesante es de cierto. eso, más allá de cargar nafta, que no es nada de otro mundo, Que está es toda va a haber- vidriada. que está toda vidriada. Y cuando haya días de sol uno se imagina ahí
tomando algo por primera vez en la ría bajo techo que no es en un auto, ¿no? Claramente. Es como- ¿Vos ibas a tomar a la ría en auto? ¿Eso estás diciendo? Viejo, eso ya Eso es es principio de 2000, hasta claro, 2006, por ahí. Ahora la ría está Yo no le digo, desierta, digamos. no le digo, Y los años 2000 se llenaban. Oh, o sea, Yo me acuerdo de los últimos recuerdos claros que tengo, así que un día el amigo, 10 de la mañana, ahí con los muchachos, agua nieve caía, y nosotros estábamos ahí, qué ganas, ¿no? Sí. El acto dice Ahora a que- las 12 estamos Recuerdo las fotos de los diarios, lo que era el domingo a la mañana, el bombillerío ahí. Sí. Y bueno, la novedad o lo interesante de esto, más allá de Carnasta, es la parte esa, ¿no? Donde va a estar la confitería, cocina, va a poder claro. comprar, todo vidriado, todo lindo, todo nuevo. Ver qué ofrecen ahí. ¿Viene Messi a inaugurarla? No se la crea. Así que mañana, no sé qué hora. No tengo la precisión. Ahora, Porque igual estaba Cari, como en los últimos detalles todavía. Cari anda allí en la zona y ahora en un ratito la vamos a consultar al respecto. Bueno. Vamos a ir a una última pausa, ¿eh? De esta mañana. ¿Usted tiene algo para agregar? Luego que entra, sale, va, bien. Cortito, por el tema de la ruta 3 que se ha partido al medio en Comodoro, desaparecieron ayer 15 metros de Ahora estamos más lejos todavía de ruta. Después del resto del país. estaban esperando que se termine de caer. Lo que dicen desde Vialidad Nacional es que una vez que termine de hacer su trabajo de trabajar el cerro, que se caiga lo que se tiene que caer, estiman que en 40 días la ruta va a estar nuevamente lista para habilitarse. Mira. Rápido. Sí, y bueno, lo dijo Lu, que tuvo un sincericidio, el intendente de Comodoro, gobernador no electo, o candidato a gobernador no electo, dijo, vamos a tratar de hacer en 40 días lo que no hicieron en 27 años. Así que no sé. Pero bueno, estuvo 3 años y algo también como para quejarse o decir, che, fíjense que acá en Comodoro tenemos este problema. No se lo escuchó. Sí, decían los camioneros hoy que el desvío, lo que antes le demoraba una hora. Una hora, sí, una hora y media, Ahora pasar toma- con tránsito fluido dentro de Sí, todo. ahora toman casi 5 horas porque lo agarran, los desvían de la bajada que vos venís, por ejemplo, de Trelew a Comodoro, tenés la bajada de Cañón Ferrays, terminé de pasar toda esa bajada que está a la entrada de Comodoro, Que es donde está la refinería, el complejo ferial y eso. más acá. Más. Claro, lo desvían ahí a la altura del complejo ferial, Sí. un poco más acá, por Astra, por ahí, Ajá. y agarran una ruta de tierra. Van por arriba, digamos, por arriba de la Pero meseta. está muy mala, dice 5 horas casi más. La ruta Y 37. ahí salen a donde, a la rotonda de ahí de La Mata, de abajo de La Mata. Exacto, el Que es la camino que- a la 26. Claro, que es la que Sarmiento. comunica con Sarmiento, exactamente. Sí. Ahí va. Por el barrio industrial. O sea, evitás pasar por todo el medio de la ciudad, pero... O sea, podés salir antes igual, Ujú. Me parece que podés salir antes porque te da por la zona del Petrovel, por la zona del San Cayetano, y bajás al barrio industrial. Claro. A la mitad del barrio industrial, porque si no, no podés cargar gasoil. Claro, es cierto. Tenés que sí o sí entrar a la ciudad, es verdad. Sí. Es verdad. O tratar de llegar a Caleta Olivia de una. Pero bueno, Sí, jugada arriesgada para algunos. sí, bueno, qué desastre lo de Comodoro, la verdad. Las malas planificaciones, ¿no? Y sí, una ciudad que bastante convive con cuestiones naturales. Si no es el cerro, es las marejadas. Si no son las marejadas, el viento tremendísimo. Si no, las lluvias que inundan la ciudad. Un garrón, la verdad que un garrón. Y obviamente te lo seguimos contando en el diario Nuevo Día.com.ar, hijo. Vamos a escuchar a Leo García con Morrissey, que hoy está de cumpleaños también. Leo García, este músico argentino, 53 años cumple y suena de esta manera. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey,
con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha amigo o vive, ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Habrá tu novia que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, que si hablamos mal de vos una vez, y entre alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha tiro con mi mente, ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, 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 Morrissey. Ratificamos la data. Finalmente vieron el video de Cari. ¿Vieron qué influyentes que somos? Estaban mirando el video de Cari y le avisan, che, todavía todavía no van a abrir, me parece. De hecho, los trabajadores no nos llamaron. Así que, Fer, vos que ya te estabas haciendo los rulos de que ibas a ir a comer una hamburguesita con León, con Gaspar, con Maca, y vas a tener que esperar un rato más. O comprarla y estacionarte ahí en Villa Cariño, por ahí cerca, y comerla ahí de cara a la ría. ¿Qué, no me quieren vender nafta? Mi plata no vale. No, pero todavía no está abierto, maestro. No me querés vender. No, todavía no está abierto. No me Así querés que vender, no. No me querés vender. Me voy. Llévatelo, Voy a cargar tu auto, a la que mirá. tiene... Acá estamos esperando BMW, no todo. Bueno, no importa. No importa, el sangre de toro va a cargar en otras estaciones que tengan una A. ¿Y vas a pasar acelerando por ahí? Claro, le voy a tirar todo el humo contaminante de mi caño de escape. Vaya. Acá solamente modelos 2018 en adelante. Bien cheto. Sí, por eso yo tampoco voy a ir a cargar. Voy a ir a cargar aire, de última. ¿La Brianeta tampoco? No, la Brianeta está en terapia intensiva. Mal. Cada vez más lento el pulso que tiene. La Brianeta le decimos a la audiencia que
el móvil, un Renault Twingo en el cual se movilizaba nuestro operador. Y podríamos ponerle al móvil en vez de prensa en la vincha Braganeta. ¿O no? Ahí te mando la Braganeta y ya lo van a ver venir y ya van a saber que es él. No, pero a toda marcha. La Braganeta es única, ¿no es cierto, Brian? No, igual Sí. yo creo que el que si le ofreces otra Braganeta la agarra. toma, claramente, la toma. Me dicen, me pasan y tendencia en las redes sociales por el momento la convocatoria oficializada de Scaloni para el comienzo de las eliminatorias del Mundial 2026 o de rumbo al México, Canadá, Mundial Estados Unidos. 2026 exactamente. Novedades, hay varios nombres conocidos, varios nombres de la MLS, porque tenemos a Thiago Almada y a Messi, obviamente. Se suma Alan Velasco, Velasco. Independiente, exactamente. Y un fenómeno que se dio en estos últimos tiempos, y sobre todo a raíz del campeonato mundial obtenido, muchos jugadores que militan en la Premier League. Senesi en el Bournemouth, el Dibu Martínez, Aston Villa, Buonanotte Chico, Facundo en el Brighton, Enzo Fernández en el Chelsea, McAllister en Liverpool, Julián Álvarez en el City, Garnacho en el United con Lisandro Martínez y el Cuti Romero en el Tottenham. También arqueros, Armani. Sí. El Dibu lo dije y Juan Musso son los convocados. Defensores Nahuel Molina, Germán Pesela, Gonzalo Montiel, que me faltó que está en el Nottingham Forest, Foyt, Senesi, ¿quién más? El Cuti Romero, como dije, Lisandro Martínez, Tagliafico en la defensa junto con Otamendi y en el medio campo estará Leandro Paredes, que repite, Ángel Correa, Nicolás González, que vuelve a ser parte de la selección, De Paul, Guido Rodríguez, Facundo Buonanotte, como le dije, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Garnacho, ¿qué más? Ezequiel Palacio del Bayer Leverkusen, que lo quiere el Liverpool, Di María, que ahora está en el Benfica, Alan Velasco, Bruno Zapelli, ex Belgrano, que estará debutando en la selección, y Lucas Esquivel, que está en el Atlético Paranense, que también es novedad. Y adelante, Julián Álvarez, como les dije, Messi, y la novedad de que Lucas Beltrán, el ex River, actual Fiorentina, se suma a la convocatoria. Es la primera convocatoria que tiene, entonces los primeros convocados son, o los convocados por primera vez, Beltrán, Zapelli, Esquivel y creo que ninguno más. Y no, Walter Benítez ya fue convocado a esta selección. Son esos tres los que estarían debutando en la selección absoluta de cara a esta doble fecha que comienza con Ecuador en el Monumental el próximo 7 de septiembre. Bien, Brian, me diste la noticia del día, papá. ¿Qué pasó? ¿A quién confirmaron? ¿Buffarini? Santiago Tolosa. Santiago Tolosa. Qué mal que está igual Independiente, que festeja Santiago Tolosa, que viene de Arsenal, que se está yendo a la B, es de Talleres en realidad. Muy talentoso él, Sí. enganche. 70% del pase. Lo compraron. Sí. Mirá, o sea, Un millón más de deudas pesos. para Independiente. Santi Maratea está mirando a los dirigentes de Independiente, está agarrándose la cabeza. ¿Cuánto quieren que junte ustedes para que le pague las deudas? Y hacemos Pero bueno, otra. tiene que salvarse y este fin de semana van contra nosotros. Que Con un empate, malísimo el ahora- mercado que metimos. con un empate cerramos. Bueno, si querés nos damos la mano, Brian. Un empate, no nos Sí, te digo. jodemos nadie a nadie. Y que el Vamos juntitos. resto, que el resto se... Yo le dije ayer que Colón perdió contra Talleres por Copa Argentina. Le mandamos un saludo a Por Javi penales. Teveso. Por Sí, penales. le costó, de verdad. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil para Talleres. La sorpresa la dio San Martín de San Juan. San Martín de San Juan eliminó a Argentinos Juniors El y gallinero, niño. Gabriel Milito dejó de ser el técnico, renunció. Sí. Así que Gimnasia lo podría ir a buscar a ver si nos salva. ¿Y de la ya, mano. Milito? No va a ir, que va a ir. Si anduvo muy bien en Argentinos Juniors, se cotizó para arriba ahora. Se va a ir a algún equipo mejor, seguramente. Fernando Tornús, más allá del fútbol, ¿tiene algo para agregar en este cierre? ¿O hacia este cierre? No, en lo político nada más que en este momento Patricia Bullrich está presentando a Melconian como su futuro ministro de Economía. Ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, ¿no? Es lo que está tratando de hacer para levantar un poco su imagen, que ha decaído mucho respecto a lo que se dice
es una de sus patas flojas justamente la economía, Sí. ¿no? Siendo candidata a El sábado se hablaba. Ella O sea, como exponente, ¿no? Seguramente ella- cuando quieran hablar del plan económico de Bullrich, ahora lo van a citar directamente a Ah, Melconian sí. para que no haga papelones. Sucede que Patricio. ha estado ella en diferentes entrevistas donde cuando le profundizaron un poco las preguntas respecto a economía, hizo agua de una manera tremenda. Entonces, ya quedó ahí como en el foco, que no sabe evidentemente mucho de economía, entonces la manera en la cual trata de levantar su imagen, porque ha caído, dicen bastante en los últimos días, es presentar a Melconian y decir, bueno, este hombre es el que va a manejar la Sí. economía, como para decir, bueno, yo no sé mucho, pero lo traigo a él. De hecho, el escenario es de... No existe este término, pero lo voy a inventar. Ignoración. Le están haciendo la ignoración. Tanto Milei como Massa se tiran entre ellos y como que a Bull la Se llamaba dejaron- esa que hace unos años se implementaba La... ¿Cuál? cuando lo ignoraban. Claro, que Me te hizo un- ningunean. sí. Ah, Ay, el ahora término. me va a salir, ahora me va a salir. Pero bueno, sí, la han dejado de lado en el debate y es como que los que se presumen perfilarse hacia el balotaje son ellos dos, Massa y Milei. Así que veremos si repunta o no. Todavía Sí. tiene un mes y medio. por Además, contrató ella un especialista internacional premio Nobel en inflación. ¿Ah, sí? Para ¿En tratar- generarla o en contrarrestarla? No, supuestamente en contrarrestar. Ajá. Para Menos mal. sumarla a Melconian y quiere como reforzar esa parte que desde el principio debería estar reforzada, pero bueno, a veces no se entiende cómo planifican sus campañas. Bueno, en caso de ser Melconian, ministro de Economía, iba a tener tanto que criticó, tanto que es como Pratt Gay, ¿viste? Están Sí, sí, afuera sí. y son ellos que tienen Sí. la receta mágica. Sí, él cuestionó mucho de entrada el tema de la dolarización y el tema de eliminar el Banco Central. Él puso un De hecho- ejemplo, dijo, eliminar Banco Central, dice, tienen todos los países del mundo. Ujú. Eliminarlo es como si entras, esto dijo textual, dijo como que si subís a un colectivo y están todos los asientos llenos y Y para no que te hay- dejes sentarte en uno te cortas una pierna, dice. Ajá. Sos un boludo. Mirá. Eso dijo. Melconian, que hay que decir que detrás de esto no es que a Bullrich se le ocurrió y le dijo, vení Carlitos. No. Melconian pertenece y era la cabeza visible de una fundación que se llama Fundación Mediterránea, que es un Ujú. grupo muy influyente, que en alguna época encabezaba Arcor, que tiene justamente a un pool de empresas muy fuertes, Creo que multinacionales. entre ellas Aeropuerto Argentino 2000, ¿no? También, y que justamente él referenciaba y que, digamos, tienen influencia e intereses, obviamente, en la economía argentina, y es desde donde sale justamente el nombre para sumarse al eventual equipo de gobierno de Patricia Bullrich, aunque en realidad el manotazo es anterior, porque, de hecho, es tan fuerte la cuestión económica. ¿Vos recordás otras elecciones en las que los candidatos empezaron a perfilar ese tipo de cuestiones ya de antemano? Nunca se perfila el gabinete antes. Nunca nadie dice mi ministro de Economía va a ser este. Es por O, crisis. es claramente buscando de alguna manera una certeza o que el nombre de Melconian genere un peso propio diciendo, la economía se va a tranquilizar porque viene Melconian. Entonces ya lo anticipo incluso un mes y medio antes de que sea la primera vuelta de la elección. Así que eso da cuenta de cuán fuerte es la temática economía a la hora de pensar, ¿no?, la elección y el armado hacia la elección de los principales espacios políticos que se están disputando el espacio. Mirá, Milei no sé qué le pasó. Hay un acuerdo con Massa o algo pasa. ¿Por qué Milei dijo que Juntos por el Cambio es un partido golpista y que debería correrse porque se encuentran terceros? Mirá, abonando a lo que venimos diciendo. Sí, bueno, y abonando eso también nos aclara, y es cierto, el amigo Hildo Gareca, ¿no? Que en los 90 Caballo era uno de los referentes. Ajá, claramente. Claramente. Bueno, pero Con- fue el con- mismo Milei que hace un par de meses convocaba a Bullrich a trabajar con él. Claro, él decía que sería su ministra de seguridad. Así que, no sé, verdaderamente no sé a qué responde este cimbronazo que metió Milei. Dijo, mira, Juntos por el Cambio está demostrando ser un partido golpista y considero que la coalición opositora que lleva a Patricia Bullrich debería correrse Le de la faltó decirle competencia gorila. electoral. Ya era un montón.
porque se encuentran terceros en la preferencia de los votantes. Juntos por el Cambio está demostrando ser un partido golpista porque nos atacan y dicen que no vamos a poder gobernar. Hoy nosotros tendríamos que decirle a ellos lo que nos decían antes. Córranse porque están terceros. Ellos tienen actitudes antidemocráticas para con nuestra fuerza. ¿Y Yolanda? Son los que deben ir a buscar los votos que nosotros tenemos, dice Javier Milei, y señaló que su espacio está cerca de llegar al 40% de los votos en la primera vuelta electoral, que va a ser el 22 de octubre próximo. Es la verdadera opción para terminar con el kirchnerismo, se autoproclamó el peluquín Milei y señaló, ¿verdad? Porque esto es llamativo y es como un montón a veces. El nivel de violencia política de Juntos por el Cambio es estremecedor, está temblando, lo han hecho temblar a Javier Milei. Ahora volvieron con sus trolls en las redes sociales. La democracia es algo que no les sienta bien. Parece que es algo que solo sirve cuando a ellos les toca ganar. Dijo Javier Milei, che, que ¿Qué está tomando? ¿Qué ahora. está tomando Milei ahora? Una locura, la verdad, así que habló y nuevamente polarizó, o apuestan a la polarización, ¿no? Massa le tira fuerte a él, y él, en vez de responder la Massa, como que deslegitima Juntos por el Cambio. Le falta que le diga, anda para allá. Es que le debe convenir sus cuentas, le deben dar a favor en un balotaje con Massa. Claro, y además claramente él va a comer votos de Bullrich, no tanto de Massa, me parece. O sea, en un peronista no lo... Bueno, sí ha sucedido, de hecho. Pero veo más... Gorilas contra gorilas no se pueden comer, eso ya sería... ¿Se anula? No sé, la verdad que en este escenario político argentino todos se comen entre todos, claramente. 18 minutos han pasado de las 12 del mediodía. Tengo que darles una mala noticia a los oyentes. Sobre todo, bueno, usted no mande a su equipo legal y técnico hoy aquí porque no va a haber ningún representante de Fuera de Contexto. Han decidido renunciar por los niveles de violencia que usted, antidemocrático, le ejerce a Claudia y Beto. Yo soy acá un simple mensajero, yo siempre estoy acá pasando el mensaje, yo soy inocente de toda... A mí me parece que vos, yo abono lo que dice Claudia, vos sos un doble agente, vos sos el Matajari de acá de Radio Nuevo Día. Yo soy Julián Massa, juego para todos lados. No, mentira, Beto no tiene agua, Claudia tiene los pibes enfermos, así que no van a estar en la tarde de hoy. Chicos. Brian Álvarez se le hace agua a la espalda del siestón, no, que se va a dormir hoy. ¿Qué siestón se va a echar? Sí, Claro. sí, sabe cómo... Una cita como en las sierras cordobesas se van a dar, Brian. Una Con siesta 5 horas, ¿viste? santiagueña, claro, hasta que no pase la hora de las 4:30, 5 de la tarde, se duerme, señal. ¡Dejen dormir al prójimo! ¿Cómo lo está disfrutando? Mirá, ya dormiste bastante ayer, mi estimado, que tuve que quedarme acá. No sabe cómo terminé con el lomo cansadísimo. Igual, ayer me preguntaban los chicos. Programas. Me preguntaban los chicos de otro trabajo y yo decía, no, Juli tiene la facultad de operar y poder a veces conducir el programa o co-conducir, en el caso como hicieron ayer con Beto, ¿no? Yo soy como el aloe vera, siempre se me encuentran nuevas propiedades, nada más que no son de esas que tienen papeles que no de cemento. Estamos hablando hoy temprano, ¿No? claro. No son propiedades físicas, sino como cualidades, podríamos llamar. ¡Querían las 3! Ahí tenés las 3. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Saludos entonces para su equipo de trabajo también, si es que nos escuchan durante mañana y tarde. Ya sería un montón que tenga que... Yo no tengo un equipo de trabajo, son mis compañeros. Pero el amigo Claudio Cachorro. Se lo podemos adjudicar, que usted es el tutor de ellos, de que se forme. Mirá, se llegan a salir porque se hacía el puntero. Está la escuela de Beto, que ha salido bastante nefasta en algún momento. Yo no le voy a poner escuela ni no, instituto lo voy a poner. Está bien. Porque la otra empieza con Instituto de Formación Política y Periodística, el Instituto Patria de acá, de Oportunidad y Conveniencia. Sí, claro. Venga a formarse para nunca caer mal parado. Claro.
Esa será teoría y práctica. Ahora le agregó el anexo de vestimenta. ¡Upa! Comentario. ¿Cómo seducir en las tempranas horas? No, va. Sección selfie matutino. Claro. No crean todo lo que están diciendo. ¿Cómo abrirse una cuenta de Instagram y causar impacto inmediato? Son algunas de las fachas de los cursos que se dicen. Instituto de formación. No es de formación, sino de formación. De forma gente. Así que pase lejos de la... ¿Qué me dio la letra de esa última? Su compañero, su fiel ladero de ahí, que no es de la sub-23, mirá, ya te digo todo. No, este está en la misma categoría mía. El Imberbe. El Imberbe, Claro. Álvarez. Bueno, son copropietarios de dicho instituto, ¿eh? Se hacen responsables de todos los pibes que andan ahí de la sub-23. Tómenlo con pinza, muchachos. Están comprando una oferta. Es como ir al doctor con la rímolo, me parece. Nos despedimos, hasta mañana viernes, vamos a cerrar la semana con todo. Acá una co-conductora de Fuera de Contexto. Sí, ¿qué dice? Que él venía a ser el tío Nica. Claro, sí. Es el tío copado, el tío que saca a los pibes a esparcirse, que está enseñando las mañas. Mirá, vos podés abrir un vino con un zapato de esta manera, ese tipo de que la vida, claro, que la vida no te las enseña, la universidad no te las enseña. La universidad de la vida, de la Claro, calle, de la casa. Eso no se aprende en clase. le digo. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, ha sido un placer una vez más. Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día y Brian Álvarez en la operación y selección musical. Hemos hecho una vez más este espacio radial y también audiovisual mediante nuestras plataformas. Quédate escuchando buena música hasta las 5 que venga Javi Cebeso con Rock and Frío y hoy jornada que tendrá también a la vuelta del perro de 9 a 11 de la noche. Nos reencontraremos mañana en el último día de la semana con de todo para contarte en Arriba el Día. ¡Chau! No dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Esta está tan crucial, tirarnos y fácil. Tengo tanto amor, miedo. Tengo tanto amor que no tengo 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 miedo. Ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Cállate luego. Soy el sudaca que suda la camiseta y luego llego a donde te voy y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me trepo, perdón si me cebo, perdón si me traigo, si me traigo, a mí me dicen tego. Somos los dueños del caserío, niño, pero pisa donde yo quiero. Dice que usted encima por que nena. Vengo caminando para comer el actitud. El sudaca con la vaca muere y mata como yo. Yo muero por mi tierra como un caballo. Sorry, no dudes de mí, que yo siempre volveré. Por ti, ella está crucial, la vida nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 El límite te calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Se fue la patrulla cazando un perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Sorry, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Tengo tanto amor que no tengo miedo.
Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, ay, caminando, caminándote, mil calles que quizás no pueda cambiar. Hoy, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y vuelvo cada vez que puedo y te espero, ay, caminando, caminándote, mil calles que quizás no pueda cambiar. Hoy, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Caminando, caminándote, mil calles que quizás no pueda cambiar. Hoy, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no.